las diarreas de tipo infeccioso podemos hacer diferentes métodos que nos van a ayudar a orientar hacia cuál es el agente específico que me está causando la diarrea en el paciente. Vamos a iniciar las mencionadas diarreas de tipo bacteriano. En las diarreas de tipo bacteriano, recordemos que las dos bacterias que llamamos enteropatógenas clásicas van a ser Shigella y Salmonella. Para lograr el aislamiento de estos microorganismos, la prueba de laboratorio es coprocultivo. Para el coprocultivo requerimos de las muestras del paciente, la muestra de heces, que por lo general con esos agentes vamos a tener o una diarrea de tipo inflamatorio que puede estar con la presencia de moco y sangre. Entonces vamos a llevar al laboratorio esta muestra que debe recoger el paciente, idealmente en un recipiente estéril. Ese recipiente estéril con la muestra debe de llevarse sin refrigerar al laboratorio para poder tener una evaluación inmediata de esta muestra. Cuando llega al laboratorio vamos a hacer los siguientes procedimientos. Primero, vamos a hacer una preparación para recuento de leucocitos en fresco y se hace con azul de metileno. En este caso, lo que hacemos es que en un portaobjetos colocamos una gotica de azul de metileno y del recipiente que tiene la materia fecal del paciente, y con la ayuda de un palillo homogenizamos la muestra del paciente y venimos y con ese palillo vamos a mezclarlo con la gota de azul de metileno. Luego le vamos a colocar un cubreobjetos y esto lo vamos a llevar al microscopio para observar en 10X y en 40X. Como su nombre lo dice, lo que vamos a buscar son los leucocitos. Los leucocitos son un indicador de respuesta inflamatoria. Recordemos que la primera línea de respuesta frente a las bacterias van a ser los polimorfos nucleares. Por lo tanto, si en una muestra de materia fecal yo encuentro leucocitos y esos leucocitos están aumentados, me está hablando de un proceso inflamatorio. Y luego tocaría determinar qué me está causando esa respuesta inflamatoria. En el caso de diarreas de tipo bacteriano como Shigella, vamos a encontrar que ese recuento de leucocitos está aumentado. Entonces, cuando tengo mi preparación, la llevo al microscopio y observando con objetivo de 40X, vamos a hacer recuentos por campo de esos leucocitos. Debo hacer un recuento de 20 campos. En cada campo voy a determinar el número de leucocitos. Si al final el promedio en esos 20 campos observados es de más de 5 leucocitos por campo de 40X, es decir, campo AP, recordemos que el campo en 40X es de alto poder, entonces vamos a determinar que es una diarrea de tipo inflamatorio. Recordemos, una diarrea de tipo inflamatorio es aquella que demuestra en el recuento de leucocitos más de 5 leucocitos por campo AP o campo de alto poder. Listo. La otra prueba que vamos a hacer en el laboratorio con esa muestra de heces del paciente va a ser una coloración de Gram, pero un Gram modificado. ¿En qué consiste un Gram modificado? Iniciamos la coloración de Gram común y corriente, violeta de genciana, Lugol, luego alcohol acetona, pero al final, en lugar de contrastar con safranina, vamos a contrastar con fuchina. Es la única diferencia. ¿En qué consiste la prueba? Vamos a colocar sobre un portaobjetos la muestra del paciente haciendo un extendido delgado para poder permitir la visualización
del contenido de esa muestra. Si lo dejamos muy grueso, no nos va a permitir ver las bacterias que encontramos allí. Una vez tenemos la preparación, hacemos esa coloración de gran modificado y lo vamos a llevar al microscopio para observar con objetivo de 100X y usando el aceite de inmersión. Allí, ¿qué vamos a buscar? Este gran modificado se utiliza para buscar la presencia de Campylobacter. Aunque Campylobacter se pudiera hacer un coprocultivo con el medio específico, lo que hacemos es que en un coprocultivo simple, en donde no hay ninguna indicación, podemos hacer el gran modificado y orientar al médico si es el caso que ese paciente pueda tener la presencia de la bacteria. ¿Cómo vamos a encontrar a Campylobacter? Como lo veíamos en las generalidades de los laboratorios iniciales que vimos, vamos a encontrar que son bacilos gram negativos espirilados o curvados. Entonces recordemos que son esos bacilitos que vemos como en forma de gaviota. En la preparación de materia fecal, recordemos que hay una gran cantidad de bacterias, gram positivas, gram negativas, cocos, bacilos, pero podemos encontrar, utilizando el gran modificado, estos bacilos espirilados, que nos van a dar la orientación de que posiblemente esté Campylobacter en esta muestra. Si ya el médico quiere confirmar si sí es Campylobacter y si determinar cuál es la especie, debería solicitar el cultivo específico para Campylobacter. Pero por el momento podemos orientar al médico de esta manera. Por último, y como su nombre lo dice, el coprocultivo requiere del cultivo de las heces. Para el cultivo de las heces requerimos de medios selectivos y diferenciales. Recordemos, selectivos porque vamos a buscar principalmente bacilos gram negativos, entonces necesitamos medios que me inhiban el crecimiento de otras bacterias que no tienen esta morfología, y diferenciales para que me ayude a determinar si son fermentadores o no de la lactosa y otras características. Entonces, para un coprocultivo generalmente utilizamos el agar McConkey, usamos el agar SS, que es el medio Salmonella y Shigella, y el agar Ectoven. En los tres, si estamos buscando los enteropatógenos clásicos, vamos a buscar a Salmonella y Shigella. En ellos entonces vamos a buscar bacterias no fermentadoras de la lactosa. Luego de obtener el crecimiento en estos medios, vamos a buscar cuál es el agente. Entonces pasamos a la identificación. ¿Y cómo hacemos la identificación? Utilizando las pruebas bioquímicas. Y una vez tengo identificado el agente por las pruebas bioquímicas, ya se pasa a determinar la prueba de sensibilidad. Así, cuando ya tengo listo mi resultado de coprocultivo, ¿qué reportes le van a llegar al médico? Le va a llegar el recuento de leucocitos, que le va a determinar si el proceso en el paciente es de tipo inflamatorio o no inflamatorio, con más de 5 leucocitos en el caso de que sea una diarrea de tipo inflamatorio. Si está o no presente en ese gran modificado Campylobacter. Y finalmente del coprocultivo, si obtenemos o no el crecimiento de bacterias que sean enteropatógenas. Recordemos que en la materia fecal vamos a encontrar muchísimos microorganismos y el principal componente de esos microorganismos que están en el intestino va a ser Escherichia coli. Entonces siempre en todos los coprocultivos vamos a tener crecimiento de este microorganismo, pero gracias a los medios que tenemos selectivos y diferenciales vamos a buscar aquellos microorganismos que realmente son importantes para el proceso infeccioso, que en principio sería Salmonella y Shigella. Si en ese coprocultivo lo único que obtengo es el crecimiento de Escherichia coli y adicional tiene todos los parámetros para decir de que si hay una diarrea de tipo infeccioso,
debería pasar a determinar si esa Escherichia coli es uno de los variantes que son virulentas, haciendo la detección por pruebas moleculares. Así, este sería una de las primeras pruebas para hacer diagnóstico de diarrea de tipo bacteriano. En la prueba del coprocultivo tenemos los materiales que vamos a utilizar. Primero, la muestra del paciente que está en diagnóstico. Tenemos solución salina, solución de azul de metileno, portaobjetos, cubreobjetos, hisopos de algodón estériles, medios de cultivo, que son selectivos, McConkey, Ectoen y medio SS, el asa y el mechero para poder hacer el procedimiento. Iniciamos el procedimiento. Primero vamos a encender el mechero. Luego de encender el mechero, vamos a marcar los elementos que deben quedar identificados con el paciente que está en posible diagnóstico. Recordemos que la identificación de todo el material es importante para que no hayan confusiones dentro del laboratorio y así el diagnóstico sea verídico y certero para cada uno de los pacientes. Marcamos los portaobjetos y luego ya procedemos a hacer el proceso. Primero sembramos la muestra en los medios de cultivo porque es lo que se requiere de mayor esterilidad. Entonces destapamos la muestra, agitamos, en este caso tenemos una muestra de consistencia líquida. Observemos el color de la muestra, que es un color oscuro, muy probablemente tenga residuos de sangre. Ahora nos disponemos a hacer la siembra de la muestra de materia fecal en los medios de cultivo utilizando un hisopo estéril. El hisopo lo vamos a utilizar uno para cada medio de cultivo para evitar arrastrar residuos del medio de cultivo de un medio a otro. El hisopo vamos a homogenizar muy bien la muestra. Si vemos porciones mucoides, esa es la ideal para sembrar y vamos a sembrar en el medio de cultivo en una forma inicial para luego hacer el aislamiento haciendo una siembra en forma de G. Para el procedimiento lo que hacemos es sembramos de forma inicial en los 3 medios de manera abundante. Y luego, con la ayuda del asa, vamos a empezar a hacer una dispersión sobre la superficie del medio. Aquí la dispersión del material se debe asegurar de hacer flameo entre cada tanda de estrías para poder tener un aislamiento de los microorganismos. Recordemos que tiene una gran cantidad de bacterias este tipo de muestra. Flameamos bien donde está la redondela hasta que se ponga el rojo oscuro y ya luego enfriamos el asa en un borde de la caja e iniciamos a hacer la distribución. Entonces enfriamos, luego vamos a la parte inicial donde sembramos con el hisopo y empezamos a hacer una distribución formando estrías en forma de G.
Este crecimiento me va a permitir obtener diferentes tipos de colonias, pero en el caso de los enteropatógenos, recordemos que Salmonella y Shigella son los más comunes como agentes de diarrea de tipo bacteriano. Por lo tanto, estos dos microorganismos, recordemos que hacen parte del grupo de las enterobacterias, pero no fermentadoras de la lactosa. Entonces, lo que vamos a buscar en estos medios inicialmente son colonias no fermentadoras de lactosa. Recordemos que en el agar maconque las no fermentadoras quedan de un color pálido. En el medio de Ectoen, que es el que estamos sembrando en este momento, vamos a ver que son colonias que quedan de color verdoso, del color del medio, y a veces podemos ver la producción del ácido sulfídrico. También tenemos que hacer aislamiento en cada uno de estos medios para lograr crecimiento individual de colonias, lo cual me va a permitir hacer una identificación eficiente del agente etiológico. Una vez se tienen sembrados los diferentes medios de cultivo, vamos a pasar a hacer la preparación para el recuento de leucocitos y el gran modificado de materia fecal. Tomamos un poquito de solución salina, la ponemos sobre el portaobjetos y luego le colocamos una gotica de azul de metileno. Luego vamos a tomar un aplicador o un hisopo de algodón para tomar parte de la muestra. Y mezclarla posteriormente con el azul de metileno. Recuerden que con esta preparación vamos a lograr el recuento de leucocitos en materia fecal. Y este recuento de leucocitos me va a permitir determinar si la diarrea que tiene el paciente es de tipo inflamatorio o no inflamatorio. El parámetro para determinar si es inflamatorio es que al contar los leucocitos con objetivo de 40x obtengamos un promedio de más de 5 leucocitos por campo en 40x o campo AP. Y eso me dice que es una diarrea de tipo inflamatorio. Ahora vamos a proceder con otro hisopo. Tomamos nuevamente materia fecal, pero en esta ocasión no le vamos a poner ninguna solución, tal cual como viene la muestra del paciente, y la vamos a hacer en un extendido delgado sobre el portaobjetos, de tal manera que esta preparación la vamos a dejar secar para luego continuar con la fijación por calor y en la coloración de gran modificado. Una vez tenemos esta muestra ya preparada en todas sus pruebas, esperamos a que pasen 24 horas a 37 grados centígrados para el crecimiento de las bacterias y se van adelantando las pruebas rápidas, que sería
el recuento de leucocitos y el gran modificado. Con esto esperamos tener algunos resultados para hacer la demostración de lo que se puede obtener en un coprocultivo. Luego de tener crecimiento de los microorganismos que se están buscando en el coprocultivo y lograr la identificación, vamos a determinar qué importancia pueda tener el microorganismo aislado del coprocultivo. En primer lugar, tenemos una opción que es que obtengamos crecimiento de Shigella. Shigella, existen varias especies, está Shigella dysenterio, por ejemplo, que es muy importante causando diarrea de tipo bacteriano. Vamos a encontrar que en el cultivo son colonias en el maconque no fermentadoras de la lactosa, colonias pálidas. Crece muy bien en el agar maconque. Ahora observemos el crecimiento en el medio SS, el cual sería un medio selectivo para Salmonella y Shigella. Como este caso es Shigella, vemos un crecimiento abundante también de colonias no fermentadoras de la lactosa. Y en el medio Ectoen también vamos a encontrar colonias no fermentadoras de la lactosa. Allí las veremos de un color verdoso y algo importante es que no produce ácido sulfídrico. Las pruebas bioquímicas, observemos los resultados clásicos para esta bacteria en el medio en el medio TSI. Vamos a encontrar que fermenta la glucosa al fondo del tubo y no me fermenta la lactosa en el bisel. No hay producción de ácido sulfídrico ni de gas. Observemos el crecimiento en el medio de lisina. Hay un color amarillo en el fondo del tubo, entonces es descarboxilación negativo, y esta morada en el bisel es una deaminación negativa. No hay producción de ácido sulfídrico. En el medio del citrato es negativo, no utilizó el citrato como única fuente de carbono. La urea está amarillenta, no hay producción de ureasa. Y en el medio de zinc observamos que el microorganismo es inmóvil, solamente hay crecimiento en la línea de siembra y no hay producción de ácido sulfídrico. También podemos hacer el antibiograma para poder determinar la susceptibilidad. Ahora, otra opción sería el aislamiento de microorganismos del género Salmonella. Salmonella entérica es importante porque puede producir una diarrea también de tipo infeccioso, y en algunos casos el paciente puede adquirir Salmonella produciendo una fiebre tifoidea. Entonces es importante determinar en el cuadro clínico para saber el coprocultivo qué importancia tiene. Sin embargo, el aislamiento de colonias no fermentadoras de la lactosa en el medio de maconque, observemos colonias pálidas no fermentadoras. En el medio SS observamos crecimiento de colonias no fermentadoras pero productora de ácido sulfídrico en abundante cantidad, y en el medio Ectoen también vamos a encontrar no fermentadoras productoras de ácido sulfídrico. Luego hacemos las pruebas de bioquímicas para determinar el microorganismo, la especie del microorganismo. Encontramos en el medio TSI que no me fermenta la lactosa, sí fermenta la glucosa y es productor de ácido sulfídrico, además de la producción de gas porque hay un desplazamiento del medio. En el medio de lisina vemos que es una descarboxilación positiva, deaminación negativa y productora de ácido sulfídrico. En el medio del citrato utiliza el citrato, por lo tanto el tubo se pone de color azul, siendo positiva la prueba. En el medio de urea no hay producción de ureasa, es negativa. Y en el medio de zinc vemos que es móvil y es productor de ácido sulfídrico. También deberíamos hacer la prueba de susceptibilidad, pero es fundamental en Salmonella hacer pruebas serológicas para poder clasificar exactamente cuál de las salmonelas es la que está causando la infección. Otra opción en el coprocultivo es el aislamiento de Escherichia coli.
Recordemos, Escherichia coli va a ser fermentadora de la lactosa en el medio de McConkey. Vemos colonias rosadas. En el medio SS es un medio selectivo para Salmonella y Shigella. Así yo haya sembrado una buena cantidad de la muestra, como me inhibe el crecimiento de microorganismos como Escherichia coli, Salmonella y Shigella no permite un crecimiento abundante de esta bacteria. En el medio Ectoen vamos a tener un crecimiento de colonias fermentadoras de la lactosa, lo cual es compatible con Escherichia coli. Y para las pruebas bioquímicas encontramos lo que es una bacteria fermentadora de glucosa, fermentadora de la lactosa, no productora de ácido sulfídrico y producción de gas con desplazamiento del medio. En la prueba del medio de lisina hay de descarboxilación positiva, de aminación negativa y no hay producción de ácido sulfídrico. La prueba del citrato es negativa, hay un color verde en el medio. En la prueba del crecimiento en el medio con urea no hay producción de ureasa, el medio queda pálido. Y en el medio de zinc vamos a observar un crecimiento tanto en la línea de siembra como alrededor. El microorganismo es móvil y no hay producción de ácido sulfídrico. Por último, vamos a ver el ejemplo de una bacteria que también está abundante en el intestino, pero que hace parte de la microbiota. Por lo tanto, el aislamiento de este microorganismo no se considera importante como agente infeccioso para diarreas. Pero hay una similitud en los resultados de este aislamiento con los que podemos observar en Salmonella. Por lo tanto, es importante hacer la diferenciación de esos agentes cuando crecen a partir de una muestra de materia fecal. Observemos, es el caso de Proteus. Proteus en McConkey es un no fermentador de la lactosa. Vamos a ver colonias pálidas. Ahora observemos en el medio SS, miren que es un no fermentador de la lactosa, pero es productor de ácido sulfídrico. Entonces hasta ahí lo veríamos como el crecimiento de Salmonella. Y en el medio de Ectoen también es un no fermentador de la lactosa con producción de ácido sulfídrico. Solo al momento de hacer las pruebas bioquímicas vamos a poder determinar la diferencia de esos dos géneros, Salmonella y Shigella, encontrando que en el TSI es fermentador de la glucosa, productor de ácido sulfídrico y no fermentador de la lactosa. Ahí estaría muy parecido a lo que sucede con Salmonella. En el medio de la lisina vemos que hay descarboxilación negativa porque se quedó amarillo el tubo en el fondo y hay una deaminación positiva. Esto es completamente diferente a lo que habíamos visto en la prueba de Salmonella. En el caso del citrato, es un citrato positivo porque se puso azul. En el medio que tiene urea, el microorganismo tiene ureasa, por lo tanto lo convierte en un color rosado intenso. Y por último, el medio de zinc muy parecido al de Salmonella, con producción de ácido sulfídrico y móvil. Entonces, vemos que con estas pruebas bioquímicas y otras que habrían que hacer complementarias, debemos determinar la identificación apropiada de los microorganismos para poder determinar esos enteropatógenos. Así terminarían los resultados de una prueba de coprocultivo y ya dependiendo del agente aislado y de la clínica del paciente vamos a determinar la importancia del aislamiento que se obtuvo.